vamos a ver lo de la Pascua judía y cómo se convierte en la Cena del Señor, o si la Cena del Señor es la Pascua judía. Entonces vamos a mirar que en el tiempo de Jesús, en el tiempo en que Él estuvo sobre la tierra, por ser judío y por haber nacido en Belén de Judea, celebró cada año desde su nacimiento, Él celebró la Pascua judía, que realmente era una parte de las fiestas solemnes que Dios había colocado para que Israel llevase a cabo por todo el tiempo. Entonces Jesús estaba allí celebrando la Pascua judía porque precisamente era una parte de las fiestas de los judíos. Además, habían 7 fiestas, ¿sí? Eran 7 fiestas solemnes que iban acompañadas de ritos, de cultos, de celebraciones, y iban acompañadas también de comidas y de bebidas. Además, estas fiestas anuales servían para recordar al pueblo judío las maravillas que Dios había hecho, los episodios, los eventos que habían sucedido en el pasado, en los cuales Dios intervino y trajo estas maravillas y prodigios que salvaron en muchas ocasiones sus vidas. Entonces Dios colocaba estas fiestas y iban también direccionadas a la vez a la profecía y a la promesa de Génesis 3:15 de que Él enviaría un libertador. Había un Salvador. Y una de las principales fiestas de los judíos era precisamente la fiesta de la Pascua judía. Y esta fiesta de la Pascua judía se celebra el 15 de Nisán, que es el mes de ellos, el 15 de Nisán, y en nuestro calendario solar, en nuestro calendario gregoriano, es entre el 8 y el 16 de abril de este año. O sea, acaba de pasar, hoy estamos al 19 ya. Pero aún el pueblo cristiano, actualmente, hablando de los seguidores de Cristo, no identifican claramente esta fiesta en particular y se confunden fácilmente entre la fiesta de la Pascua judía con la cena del Señor Jesús. Entonces vamos a mirar algunos detalles importantes de lo que era la fiesta de la Pascua judía y vamos a mirar luego la cena del Señor y en qué momento es que hay un cambio. Ok, entonces vamos a Lucas capítulo 22 y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para que esta palabra vaya a nuestro espíritu y para que sea animada nuestra alma y darnos cuenta la complejidad, pero también la sencillez y la esplendorosa manera en que Dios nos va dirigiendo por medio de su palabra a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a Lucas 22, versículos 7 al 8. Dice de la siguiente manera: llegó el día de los panes sin levadura. Esta fiesta duraba 7 días o dura 7 días y el primer día de los panes sin levadura es la fiesta de la Pascua. Entonces dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Sí ve? En el primer día se celebraba el cordero de la Pascua. ¿Recuerdan lo que era la Pascua, verdad? La Pascua fue cuando Dios salvó a los israelitas de la muerte de los primogénitos, cuando Él mandó a colocar la sangre en los dinteles de las puertas para que precisamente el ángel de la muerte que pasaba por esa noche no entrara a esa casa, sino que saltara. Y la palabra saltar en el hebreo es precisamente la palabra pesaj, salto. Y esa es la Pascua, o sea, el salto, que Dios no traía juicio sobre esa casa, sino que pasaba a la casa siguiente, y si estaba la sangre del cordero allí, pues tampoco hacía daño, sino que pasaba a la otra casa. Entonces, de esa manera, esa noche Dios salvó a los israelitas de la muerte de los primogénitos. Por eso se celebraba la Pascua judía.
Y dice el versículo 8, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces, vemos acá de que el Señor envía a sus discípulos a Jerusalén para preparar la Pascua, porque Jesús cada año participó de la Pascua judía, hasta ese último año donde Él iba a cumplir la voluntad de Dios, el ir a la cruz. Entonces, esta Pascua judía aquí se conoce como el Seder, así con ese, como se escucha, Seder. Y Seder significa festividad de la Pascua o Pesaj, con J al final. Pesaj, o sea, la Pascua. Y se conoce, y su significado es orden. Viene entonces el orden de Dios. Es celebrada entonces el 15 de Nisan, que es el primer año judío, que para nosotros es entre marzo y abril. Y consistía, esa Pascua judía, consistía en preparar un cordero, el cual tenía que ser asado y comerlo en casa con toda la familia. Allí se reunía toda la familia el día de la Pascua y entonces allí se preparaba el cordero, se asaba y se comía. Y en esa comida, en esa cena, que era ya entrada la noche, entonces se compartían las historias y se decía todo lo que Dios había hecho para transmitírselos a los hijos y a los nietos y a todos los que estaban allí en casa. Entonces el padre de familia estaba encargado de esto. Estamos hablando de la Pascua judía. Entonces vemos acá cómo en el proceso de la noche realizaban juntos en la mesa 4 brindis. Escuche esto. Ellos usaban 4 brindis, o sea, usaban 4 copas para celebrar la Pascua. Eran 4 copas. Desde el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Jesús. Y, escuche esto, actualmente, igualmente los judíos la celebran de la misma manera que cuando Moisés, que cuando Jesús. Hoy en día, los que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, siguen preparándola de la misma manera. 4 copas. Recuerden, vamos a ver entonces estas copas. Entonces, vamos a identificar primero las 4 copas y qué significaban en la Pascua judía y cómo es que hubo un cambio cuando Jesús aparece en escena. Vamos a ver entonces la primera copa. Vamos a tomar entonces la primera copa, ¿cierto? La primera copa. Usted no, eso solamente es para mostrarles. La primera copa. Esa primera copa está en Éxodo capítulo 6, donde está la base de esta Pascua. Si usted va a Éxodo capítulo 6, versículo 6, va a encontrar las 3 copas. Así de sencillo. Entonces vamos a mirar las 3 palabras que expresó Jehová al pueblo de Israel allá en el desierto cuando ellos estaban listos y ya preparados, clamando, orando, porque estaban hasta aquí de la opresión de Egipto. Entonces cuando Dios manda a Moisés, Moisés se presenta ante ellos, comisiona a Moisés y a Aarón para que hablen con Faraón y le compartan lo que Dios iba a hacer. Y en Éxodo 6:6, entonces Dios se expresa por medio de Moisés y les dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel, soy en Éxodo 6:6, yo soy Jehová. O sea, Dios ya se presenta como Jehová, o sea, como Yahweh, como Yahvé, como el yo soy el que soy. Ya no como se le presentó a Abraham, porque a Abraham se le presentó como el Dios todopoderoso. O inclusive en el tiempo de Seth se le decía el Dios y Padre, el Dios todopoderoso. Pero aquí ya Dios se presenta a Moisés y Moisés a su pueblo diciendo, yo soy Jehová, y viene la primera, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
Esa es entonces la primera copa. Entonces esa noche tomaban la copa, decían esta palabra: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, esta primera copa representaba la santificación. ¿Recuerda lo que es santificación? Santificación es apartarse. Dios aparta a su pueblo Israel y lo va a sacar de Egipto, lo va a sacar, lo va a apartar del pecado. Egipto representa el pecado. Entonces lo que va a hacer Dios es que va a santificar a su pueblo, o sea, a apartarlo, lo va a sacar de Egipto, lo va a sacar del pecado. Esta entonces es la copa de la santificación. Y esta representa cómo Dios apartó a su pueblo de la idolatría, de la hechicería, de los pecados que Egipto tenía y que el pueblo de Israel, debido a causa de la esclavitud, por cuántos años, 430 años, entonces ya estaban también contaminados con ellos, haciendo lo mismo. Entonces Dios los aparta, los saca de Egipto. Y en esa noche, cuando salieron, que se celebra precisamente la Pascua, salen de Egipto. Entonces allí es donde Dios representa la santificación, porque ¿qué hizo con su pueblo? Lo apartó. Entonces, después de tomar la copa, escuche esto, después de tomar la copa, esa primera copa, y contarle esto a los hijos, entonces el padre de familia se lavaba las manos. Y vamos a irlo así tipificando y comparando con la última cena en la cual Jesús participó y con la iglesia. Ahora entonces el padre de familia se lavaba las manos y eso se hace al día de hoy. Ahora, ¿recuerda lo que hizo Jesús en la primera copa? Cuando en la última cena Jesús toma la primera copa, que era recordando cómo Dios era el que los iba a sacar de las tareas pesadas de Egipto, Jesús en la última cena les está mostrando y les está diciendo a sus discípulos cómo también los va a sacar de la opresión de Roma, de la opresión del mundo que ellos estaban viviendo en ese momento por Roma. Entonces ahora esto representaba como de una manera sencilla, humilde, Jesús también hizo un lavamiento. Vaya por favor a Juan capítulo 13, versículo 2 al 5. Ponga ahí un dedito en Éxodo 6 y vaya a Juan. Yo quiero que usted se concentre mucho en esto. Juan capítulo 13, versículo 2 al 5. Dice: y cuando cenaban, ¿se da cuenta? La Pascua judía era un cordero con comida y toda una noche. Y se hacían 4 brindis de 4 copas en diferentes momentos. Este fue el primero. Y cuando cenaban, el 13, versículo 2. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Mire que estaba la cena, estaban ahí comiendo el cordero. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Cómo? ¿Con la qué? Entonces, ¿esto qué tipificaba? Estamos viendo la Pascua judía en el momento en Jesús, en la última cena. Y ellos, tanto Jesús, tenían que cumplir todo el ritual judío de las 4 copas. Entonces vamos a mirar, y por eso vamos en esta primera copa, que es la copa de la santificación,
para mirar los pasos que se vivían dentro de la Pascua judía, dentro de la cena, dentro del cordero que se comía esa noche. Porque nadie esperaba que Jesús fuera el cordero. Nadie esperaba que Jesús fuera el Mesías. Sencillamente ellos estaban celebrando una Pascua como cualquier otro año. Entonces, esta representaba la santificación, pero Jesús empieza a hacer cosas que no se hacían normalmente en ninguna parte, en ningún tiempo. Y lo primero que él hace es, después de tomar la copa, entonces se prepara un agua y viene y le lava los pies a los discípulos. Los lava con sus manos. Los manos representan sus obras. Por lo tanto, Jesús está mostrando de una manera simbólica el que los puede limpiar a ellos. Los discípulos están sucios, sus pies, pero Jesús viene y los limpia. Por lo tanto, ¿quién puede limpiar? Esto simbolizaba espiritualmente que el único que podía limpiarlos o sacarlos, apartarlos del pecado, era ¿quién? Jesús. Por eso Pedro le dice, Señor, lávame todo. Jesús le dice, no, el que está limpio, está limpio. Entonces Jesús le estaba dando una muestra simbólica a ellos, de que ellos, escuche esto, su mensaje significaba que Jesús es quien limpia la suciedad a causa del pecado de ellos mismos. Y limpios del pecado, deben aprender a servirse los unos a los otros y dejarse de mirar a ellos mismos. La enseñanza del lavamiento de los pies, hermano, amigo que nos escuchas, es Jesús enseñándole primero que todo, el que tiene autoridad, sea humilde. El que tiene autoridad en su casa, sea humilde. El que tenga autoridad en su trabajo, sea humilde. El que tenga autoridad sobre una iglesia, sea humilde. Y sirva. Y dejen de mirarse los unos a los otros. ¿Cuál es el gran problema de las parejas hoy en día? Que se están mirando el uno al otro. Entonces usted dice, no, de esa manera, no, yo digo que de esa manera, no, de aquella manera. No, el Señor dice, dejen de mirarse a ustedes mismos. Mírense más bien cómo sirven a otros, y se necesita para eso humildad. Porque nosotros, con la humildad y la sencillez, es que limpiamos a otros el camino sucio por donde está caminando. Así entonces, limpios del pecado, debemos nosotros aprender a servirnos los unos a los otros. El servicio que, por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo prestamos, y hermanos de la iglesia, los ancianos y los diáconos, lo hacemos no por una contribución, lo hacemos es por servir al Señor, porque Él vive en nuestras vidas, porque le estamos diciendo con eso, Señor, yo confieso que tú me has limpiado del pecado, y como me has limpiado, puedo servir a otros. Ahora, comparémoslo con la iglesia. Vamos a hacerlo en 3 comparaciones. Ahora llévelo a la iglesia. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. No, ese es Gálatas capítulo 1, versículo 16. Dice, lo voy a leer desde el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, ¿qué hizo Dios con Pablo, hermano? Lo apartó. En otra palabra, lo santificó. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de su madre. Usted y yo hemos sido apartados por Dios desde antes de que naciésemos, porque Dios sabía que tú creerías en Él y lo apartarías, que lo apartaría para Él. Dice el versículo 16,
que me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí está hablando entonces de cómo Pablo fue apartado por Dios, santificado desde antes de nacer. Y si usted lee Hebreos capítulo 10, versículo 10, vamos a ver también que el autor de Hebreos dice algo muy parecido. Mire, Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces, en esa voluntad en la que Dios nos da, nos santifica por medio de Jesucristo. Entonces, ¿quién nos apartó? ¿Quién nos mantiene apartados del mundo? Jesús. Jesús mantiene apartada la iglesia, su iglesia del mundo, o sea, la mantiene santificada. Entonces, estamos viendo aquí las tres partes que se dan en medio de todo lo que enseña esa última cena, esa cena de la Pesaj, de la cena de la Pascua judía. Y la segunda copa, esa fue la primera copa. Ahora vamos a ver la segunda copa. La segunda copa es la copa de la liberación. Esta copa de la liberación está también en Éxodo 6, versículo 6. Entonces vamos a ir otra vez a Éxodo 6, versículo 6, porque leímos la primera parte, cuando dice, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa era la primera promesa en brindis y en copa que se hacía en la cena judía, en la Pascua judía. Y sigue diciendo, y os libraré de servidumbre, y os libraré de servidumbre. Os libraré. Por eso la segunda copa que ellos celebraban en la Pascua judía se llamaba la copa de la liberación. Esta copa de la liberación, que es denominada así, porque fue cuando Dios lo hizo pasar por el medio del Mar Rojo. Me explico. Ellos salieron de Egipto, fueron apartados del pecado de Egipto, pero cuando llegan al Mar Rojo, están todavía ahí detenidos. Entonces Dios abre el mar y ellos pasan para que sean por último ¿qué? Libres. Libres. Aquí los aparta del pecado, los aparta de la esclavitud, pero aquí los pasa para que sean libres. Entonces tenemos santificación, apartó. Ahora liberación, para que sean ¿qué? Libres. ¿Libres dónde? En su mente. Ahora se abren a un desierto, a una tierra que ellos no conocen, pero en esa es donde Dios se va a glorificar. Por eso se llama la copa de la liberación. Y esta representa cómo Dios los libertó de la esclavitud al pueblo israelita. En ese momento es la fiesta de la fiesta de la Pascua. Entonces se partía el pan ácimo, se partía el pan, un pan que tenían allí, y se repartía entre las personas. Vamos entonces a Lucas capítulo 22, versículo 17 al 19 para ver esto en esa parte. Lucas 22, 17, en la segunda copa. Lucas 22, versículo 17 al 19. Y habiendo tomado la copa, ¿se ve? Ya es la segunda copa. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dice el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos acá en esta segunda copa que Jesús partió el pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos. Esto representaría que su cuerpo sería partido por el pecado de ellos y ellos serían libres del pecado. Entonces esto significa que Jesús
es el Cordero de Dios, ¿recuerdan? Es quien nos libera del pecado del hombre al entregar su cuerpo. Entonces, era necesario partir el pan, ¿sí? Partir el pan, porque este pan representaba precisamente el cuerpo de Cristo. En otras palabras, ¿qué les está diciendo ellos a los discípulos allí, en ese momento de la última cena? ¿Saben? Voy a entregar mi cuerpo para que ustedes puedan ser, ¿qué? Libres. Libres. Una cosa es que nos haya sacado del pecado y otra cosa es que nos haga libres del pecado. Muchos de nosotros hemos sido sacados del pecado. Usted ya no hace el pecado que comete antes, pero todavía usted no es libre de ese pecado. Porque todavía está en su mente, porque todavía se le viene a su cabeza, porque todavía de alguna manera lo tiene habitual. Entonces el Señor viene y dice, venga, yo voy a entregar mi cuerpo, y ya esto es nuevo para los discípulos, porque ellos no habían visto en la última cena esto, en ninguna cena de la Pascua. Dice, yo voy a partir mi cuerpo será entregado y va a ser partido para que ustedes puedan ser libres. Vaya a Romanos 8, versículo 1 y 2, y lo comparamos con la iglesia. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley, mire cómo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Escucha esto? ¿Sí lo están entendiendo? Era necesario entender que Jesús me iba a librar de la ley del pecado. Entonces, una cosa es que me sacó del pecado y otra cosa es que me libere a mí del pecado. Y creo que hay muchos de nosotros todavía estamos dando vueltas. Hemos sido apartados del pecado por Dios. Eso no lo discute usted y yo. Y usted lo sabe porque su vida cambió, fue transformada. Pero todavía algunos de nosotros no han sido libertados de la ley del pecado. Y esa ley del pecado está ¿dónde? En esta carne. Por lo tanto, eso es lo que Jesús está diciéndole también a ellos. Yo también no solo los estoy apartando del pecado, sino que ahora los quiero libertar de él. Permíteme. Voy a leer en el versículo 1 y 2, la misma, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu de la vida, da vida, del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Cuál es el versículo 2? Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Esto qué significa? Que el cuerpo de Jesús me limpió del pecado, me apartó del pecado, pero el Espíritu Santo es el que me liberta de él. Y en eso es que nosotros no hemos madurado, porque no nos sentimos libres todavía, porque esa llenura del Espíritu Santo no la vivimos aún. Tenemos el sello del Espíritu Santo, pero no estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso hay algunos que necesitan entender esto, para que entiendan que Jesús también pagó el precio para que fuéramos libres. Porque no solamente nos dio salvación, sino que ahora nos santificó para Él, por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso ahora hemos sido libres también del pecado. Vamos con la tercera copa. La tercera copa se llama la copa de la redención. Y esta copa
está tomada del mismo versículo de Éxodo 6:6. Vamos a leerlo nuevamente. Éxodo 6:6. La tercera parte allí en el versículo, dice en el versículo 6. Yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, primera copa, y os libraré de su servidumbre, segunda copa, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Veámosla acá. Permíteme, yo lo leo. Me dice mi esposa que la leamos en la traducción viviente. Es que es muy bueno. Yo lo hago por respeto a muchos hermanos. ¿Qué dice el 6:6? Dice la tercera parte: te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Dice. Entonces usted está preguntando, ¿qué es redimir? Bueno, la tercera copa, que se denomina la copa de la redención, es porque fue como Dios en Egipto compró su pueblo con grandes señales y juicios. ¿Sí me entiende? Faraón era el dueño de ellos. No los dejaba ir. Alguien tenía que pagar por ellos. Entonces, ¿con qué le mostró Dios a Faraón que tenía que redimir a su pueblo? Lo redimió con las maravillas que hizo en Egipto, con los prodigios que hizo al abrir el mar, y por supuesto cuando estuvieron también en el desierto, cuando Dios los proveyó de formas que ellos no sabían, donde le dio agua, donde le dio carne, donde le colocó la nube, todas estas cosas, Dios los redimió. Entonces la palabra redimir significa comprar, y esta redención, brazo extendido, significa mano derecha, o sea, con su mano derecha va a hacer estos milagros, con el que está a su derecha, con el que es su mano derecha, porque Dios no tiene un brazo. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermano, ¿quién era la mano derecha de Dios? Jesús. Entonces, ¿quién los redimió? ¿Quién los compró? Jesús. Vaya a Lucas 22:20. Leámoslo allí otra vez. ¿Con qué nos compró? Vamos a mirar. Lucas 22:20, que leímos ahora. Lucas capítulo 2, 22, versículo 20, dice así: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, o sea, ¿cuál? La tercera copa. Otra copa, mire, si ve, otra copa. Claro, no dice tercera copa, pero ahí vamos viendo las copas que se hicieron, y era otra copa. Y dice, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces aquí está pasando algo en la última cena, allá en la cena Pascua judía, donde Jesús está introduciéndose dentro de esa misma fiesta judía. Él se está mostrando y está diciendo, yo soy ese, yo soy esa persona. Dice acá en la otra versión, esta copa es un acuerdo confirmado con mi Padre, con mi sangre, dice. Entonces, esto significa que ya había un preacuerdo entre el Padre y el Hijo para que ellos fueran redimidos, comprados con su ¿qué? Con su vida. Con su vida. Entonces, Él está diciendo que Jesús le está diciendo y le recuerda que su sangre es con la que hará el nuevo pacto entre el Padre y Él por la iglesia, por la gente. Leámosla, va de la que trae para acá. Mi esposa está emocionada con la nueva traducción viviente. Dice el 22:20, dice acá, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo,
Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Más claro, no canta el gallo. Entonces, aquí les está recordando precisamente Jesús que no era tomar la sangre, sino que Él pagaba con su vida, Él daba su vida, que está en la sangre. Va a derramar su sangre. ¿Cuánta sangre? Toda su sangre. O sea, dio toda su vida por ese nuevo acuerdo que Dios iba a hacer entre el hombre, entre Dios y los hombres. Un acuerdo para que volvieran a tener relación. Entonces, su sangre pura, limpia, santa, perfecta, donde está la vida, Él daría en sacrificio por nosotros. O sea, está pagando un precio. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, Él nos compró con su vida. Jesús dio su vida para que nosotros ahora fuésemos dueños de Él. Dueños hijos del Padre. Hijos, siervos con Él, hermanos en Cristo. Eso entonces significa que Jesús daría su vida por nosotros para que el nuevo pacto, que consistía en hacer un acuerdo entre el Padre y los hombres, consistía ahora en que podríamos volver a reconciliarnos con Dios gracias a la obra de nuestro Señor Jesús. Así que Jesús, hermanos, introduce esa tercera copa. En esa tercera copa introduce el nuevo pacto. Ahí, algo que nunca antes los discípulos habían visto en la cena de la Pascua, en la Pesaj, en la Pascua judía. Ahora cambia la fiesta de la Pascua por la Santa Cena. Escuchen, es aquí cuando en la tercera copa Él cambia, hay un cambio, porque ya Él está entrando un nuevo pacto. Y dice, y esta copa que van a tomar representa el nuevo pacto entre Dios y los hombres por mi vida, con mi sangre. Voy a dar mi vida. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Y los discípulos toman esa copa y están de acuerdo con eso. Entonces, esta copa simboliza en el jugo de uva de la cena su sangre, su vida, como pacto de Dios con el mundo. Ahora el Cordero de la Pascua, escuche, ahora el Cordero de la Pascua de Israel, ¿quién viene siendo? Hasta ese momento en la cena está el Cordero allí en la mesa, lo están comiendo. Pero ahora el Cordero en vivo y en directo, el que dijo Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora introduce Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo introduce dentro de la cena. Y en ese momento se convierte desde ahí en adelante en la cena del Señor. Ya no la Pascua judía, porque ya ese Cordero iba a ser inmolado. Ese Cordero iba a ser presentado ya una vez y para siempre. Mientras que en la cena judía, en la Pascua judía, había que preparar el Cordero cada año. Ahora Jesús está diciendo, ya no más. Ahora ese Cordero soy yo. Entonces viene el cumplimiento de esa promesa. Significa que Jesús sería entonces esa redención por todos. Vaya a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y miremos cómo se aplica a la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero,
para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces dice acá en el versículo 13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Amigo que nos escuchas, hermano en la fe, ¿sabe? Cristo te compró, te redimió, pagó por ti, por lo que la ley decía que tenías que pagar. Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Por lo tanto, tú y yo éramos justos en ser muertos a causa del pecado. Porque Dios no puede violar sus propias leyes. Entonces, Cristo viene y dice, venga, ahora yo, Cristo Jesús, los he redimido. O sea, he pagado el precio por el pecado de ustedes que la ley exigía. Ahora ya no están bajo la ley, sino que van a estar bajo la gracia de mi Señor. ¿No le parece bonito lo que Jesús hizo con su sangre? Nos redimió por su sangre. Entonces hemos visto la primera copa, la santificación. La segunda copa, ¿recuerda cuál es? La liberación. La tercera copa, la redención. Y falta una cuarta copa. Y esto se complica acá. Pongan mucha atención, porque miren lo que pasó en la cuarta copa. Vaya a Éxodo capítulo 6, versículo 7. Allí está la cuarta copa. Los judíos siempre participaban de las cuatro copas. Siempre. Ellos tomaban las cuatro copas. Y en la cuarta copa está en Éxodo 6, versículo 7. Y dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, voy aquí a pronunciar, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso se lo dijo Dios a los israelitas allá en el desierto, antes de salir inclusive, antes de que vinieran las plagas. Y entonces aquí vemos que la cuarta copa es llamada la copa de la salvación, porque sería cuando Dios vendría como el Salvador a ellos, para cumplir precisamente la promesa del Mesías. Pero como este Salvador fue rechazado por los judíos, ¿recuerda? Entonces fue llevado ¿a dónde? A los gentiles. Ponga mucha atención. Los judíos hasta ese momento en la Pascua judía se tomaban la cuarta copa porque consideraban que ya habían sido salvos. Porque decía la palabra que Él os tomará por pueblo y seréis vuestro Dios. Pero eso no significa que fueran salvos. ¿Por qué? Porque Dios envió su promesa para que fueran salvos, pero no tomaron la promesa y no creyeron en ella, que se llamaba Jesús. ¿Y qué hicieron con ella? Lo crucificaron, lo mataron, porque no creyeron en el Hijo de Dios. Y eso hasta el día de hoy en los judíos, y sobre todo judíos ortodoxos, lo hacen. Ellos toman la cuarta copa, esperando la redención, creyendo que ya son salvos, porque son el pueblo escogido. Pero ellos no quieren aceptar que hace 2000 años mataron al dador de la vida, mataron a Jesús, la promesa que Dios les había dicho que enviaría. Lo único que le faltaba era la salvación, y mataron la salvación delante de ellos. Entonces, como esta salvación no fue recibida por ellos, entonces Dios la manda ¿a dónde? A los gentiles. A los gentiles. Por lo tanto, todo el que acepta y recibe la obra que Jesús hizo y cree en ella es salvo. Yo le hago una pregunta. Entonces los judíos en la última cena, allí en la Pascua,
eran salvos? No. Porque ellos, ¿qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron. ¿Rechazaron qué entonces? La salvación. Entonces vamos a leer Marcos 14, 23 al 25 de la última cena. Miremos qué pasó en esa última cena. Marcos capítulo 14. A ver si lo encuentro. Sí, ya. Marcos capítulo 14. Quítelo de ahí, corazón. Quítelo. Se nos vino el gato encima, hermano. Coja el gato, corazón, me tumba el... Marcos capítulo 14, versículo 23 al 25. Y tomando la copa, eso está en la última cena, está en la última cena, pero en el libro de Marcos. Y dice, y tomando la copa, o sea, la cuarta copa, y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre, escuchen, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y miren lo que expresa en el 25. Mucho cuidado con lo que es el 25. De cierto os digo. Déjelo fuera, corazón, déjelo fuera. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Me gustaría la versión de Marcos 14 en la Nueva Traducción Viviente, porque estamos en el 14:25. De cierto os digo, dijo Jesús en esa cuarta copa que tenían que tomar esa noche, ahí ya después de haber dicho que era la salvación. Marcos 14:25. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es lo que dice el 14:25 en esta versión. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús, mis apreciados hermanos y amigos, no tomó la cuarta copa. ¿Por qué? ¿Por qué no tomó la cuarta copa? Él no tomaría esa copa porque ¿qué le pasó a los judíos? ¿Recibieron la salvación? No recibieron al Salvador. Entonces, esa palabra fue llevada a los gentiles, o sea, a ustedes y a mí. Y nosotros hemos creído en ese autor de la salvación, en ese que dio su vida por nosotros. Nosotros creemos que en Él somos salvos. Por lo tanto, nosotros hoy participamos de esa copa. Por eso es que podemos ahora participar. ¿Quiénes participan de la cuarta copa? Los que han creído que Jesús es el Salvador de sus vidas. Entonces Jesús no tomó la cuarta copa. ¿Por qué? Porque él recién que tomara la copa, él apenas iba a tomar la copa hasta que el reino fuera instaurado en Israel. Por eso él dijo, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga otra vez a Israel y me reciban como su Señor y Salvador. Eso va a pasar ahora en la segunda venida. Y entonces el pueblo de Israel va a reconocer que Jesús era el Salvador. Entonces podrán tomar la cuarta copa. Por eso Jesús dijo, yo con los judíos no tomaré más la copa, pero voy a tomar la copa con aquellos que me han recibido como su Señor y su Salvador. Entonces, cuando Jesús regrese en su reino con su iglesia, se cumplirá Éxodo 6:7. Y seré para ellos su Dios, y ellos serán para mí
mi pueblo. ¿Por qué? Porque recibirán mi salvación, y esa salvación se llama Jesús. Por ahora, los judíos, ¿qué siguen haciendo? Siguen participando de la Pascua judía, siguen tomando las 4 copas, porque ellos están esperando todavía, ¿qué? El Salvador, el Mesías. Por esa razón, hermanos, escuche esto, usted en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, y en los evangelios, bueno, en los evangelios está, pero sobre todo en las cartas paulinas, no encuentra la palabra aleluya. No encuentra, la encuentra en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo, solamente en Apocalipsis ya aparece otra vez aleluya. Pero realmente es por esa razón que no se encuentra, porque aleluya significa dar alabanza a Dios. Dar gracias por su salvación. Por esa razón, el pueblo judío no canta aleluya. Pero el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el pueblo que ha sido redimido por su sangre, aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué gritamos y qué decimos? Aleluya. Aleluya. Por eso decimos aleluya, gloria a Dios con nuestro Salvador. Por eso canta aleluya, dando gracias, alabanza a Dios por nuestra salvación. Vaya a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Con respecto a la iglesia entonces. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo creo que ese versículo tiene que ser claro para cualquier católico, para cualquier testigo de Jehová, para cualquier mormón, para cualquier cristiano convertido. ¿Qué está diciendo? Que en ningún otro hay salvación. Entonces la salvación viene ¿de quién? Por Jesús, el autor y consumador de la fe, el Salvador nuestro. Porque solamente en él hay ¿qué? Salvación. Entonces, viendo estos eventos que se dieron en la última cena, pasamos ahora entonces a preguntarle en 1 Corintios 11, 23 al 26, ¿qué hacemos hoy con la cena? Prepare su copa, prepare su pan, y vamos a leer 1 Corintios 11, 23. Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice la palabra, dice Pablo aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, dice, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, comer este pan y esta copa representaba que Él había traído ¿qué? La salvación ya. Que Él nos dio salvación y que su cuerpo, que está representado en el pan, pagó el precio, fue molido por nuestros pecados, su cuerpo. Y con la copa,
el nuevo pacto en su sangre para que podamos tener una relación ya con Dios y tengamos un acuerdo con el Señor para siempre. Por eso, apreciado hermano, amigo que nos escuchas, no participamos de las otras 3 copas, sino que participamos solamente de una copa. Por eso no tomamos 3, porque nosotros ya fuimos y la obra ya fue hecha. Ya fuimos apartados por Dios, ya fuimos libertados del pecado por Dios y ya fuimos redimidos por Dios en la persona de ¿quién? Del Cordero de Dios, Jesús, el autor y consumador de la fe, que dio su cuerpo para que fuéramos libres de todo esto y que por el cual también dio su vida para que ahora tengamos una relación personal con Dios. Así que le voy a invitar entonces para que usted, antes de que lea el pan, antes de que coma el pan, lea 1 Corintios 5:7. Ahí atrásito. 5:7. Y esto se los quiero decir con todo el corazón, porque este es un momento solemne, un momento especial. Dice el 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, los cristianos, los que hemos recibido la salvación por medio de Jesús, ya no participamos de la Pascua judía, ya no estamos bajo los ritos del comer y beber y en las copas y esto y el cordero, porque entonces deberíamos asar un cordero cada vez que nosotros fuéramos a tomar la cena. Pero ¿por qué no comemos entonces cordero? Porque el cordero ya vino, ya fue inmolado, ya fue sacrificado y ya pagó el precio por nuestros pecados, nos libertó del pecado y nos compró con su sangre preciosa. Por eso, hoy tenemos esta libertad tan grande que Dios nos ha dado por solo creer en el Salvador, en Jesucristo, en la promesa del Padre que le envió a los israelitas, los cuales recibieron recibieron de la libertad de la esclavitud del pecado, recibieron libertad de la ley del pecado, pero no recibieron la redención, porque no aceptaron la sangre de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Voy a pedirle que por favor tome el pan. De una. Y vamos a compartir este pan y esta copa. ¿Está la suya? Esta es la mía. Voy a invitarlos primero para que antes de comer el pan, por favor, cierre sus ojos y permítame guiarle en esta oración. Padre, queremos darte gracias, Señor bendito, por este pan, fruto de la tierra, Señor, fruto del trigo, y por el cual, Señor amado, simbolizamos cómo Jesús nos libertó, nos sacó, nos santificó, Señor, nos apartó del pecado, del mundo, de los deseos de la carne, de las cosas que hacíamos allá afuera, Señor, que tú sabías que no eran de acuerdo a tu voluntad. Hoy reconocemos, Señor, que tú nos apartaste,
Aún como decía Pablo, aún desde el vientre de nuestra madre, Señor, ya nos tenías apartados. Y aunque por un tiempo, Señor, anduvimos en sus delitos y pecados y en la concupiscencia y en los deseos de este mundo, aún así, Señor, tu paciencia y tu amor nunca cambiaron. Y nos llevaste y nos fuiste apartando y nos fuiste llevando poco a poco hoy hasta llevarnos a tu iglesia, a tu reino, porque ya no somos del mundo. Por eso Jesús oraba y decía, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, lo que has hecho es guardarnos del mal. También, Señor amado, reconocemos con este pan antes de comerlo que esto representa, Señor bendito, que tú nos libertaste de la ley del pecado que hay en nuestro cuerpo. Por lo tanto, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por esa ley del Espíritu, yo puedo ordenar y tener la autoridad y el poder sobre la ley del pecado que aún me asedia, pero que hoy le recuerdo que no tiene poder sobre mí. Porque Cristo Jesús en la cruz me redimió también de ello. Me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Y por último, Señor, Jesús también nos compró al pagar el precio con su cuerpo, al ser crucificado en esa cruz, para que nosotros hoy, Señor amado, fuésemos hallados libres, limpios, santos, siervos de Dios, llamados ahora hijos de Dios por su plácida voluntad. Y porque Jesús en la cruz cargó todos nuestros pecados. Así que, Señor, lo reconocemos, te pedimos perdón por los pecados que hayamos cometido y te rogamos, Señor bendito, que en tu amor y tu misericordia nos permitas comer dignamente de este pan, no mirando al compañero, sino mirándote a ti, porque aún muchos, Señor amado, creen que no tienen la dignidad de poder compartir este pan, porque cuando usted no comparte este pan y no come este pan, le está diciendo a Dios mentiroso. Le está diciendo a Jesús mentiroso. Por lo tanto, mírese a cada uno y realmente miren a Jesús en sus corazones. Participen del pan. Dice la palabra que del mismo modo, cuando terminó la cena, tomó la copa y dando gracias la levantó y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, el cual será derramada a causa de ustedes y por ustedes. Así que al tomar de esta copa, hermano, esta única copa que tomamos, estamos reconociendo que la salvación vino por Jesús, que la salvación vino a nuestras vidas y que nosotros recibimos esa salvación y la aceptamos en nuestro corazón porque esa salvación se llama Jesús. Así que al participar de esta copa, usted está reconociendo delante de Dios que usted está de acuerdo con ello y que acepta ese pacto y que en su vida usted disfrutará de esto hasta que el Señor regrese. Y entonces tomemos esa copa también directamente en el cielo, brindando con el Señor. Participe de la copa. Señor, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos participar de tan solemne cena. Porque cada vez, Señor amado, que comamos este pan y bebamos esta copa,
La muerte del Señor anunciamos hasta que Él regrese. Y hoy, amada iglesia, estamos listos para nuestro éxodo. ¿Sí? Como lo escuchan. Porque ahora vamos a terminar esta cuarentena este próximo domingo. Ya queda esta semanita para que usted ponga su mente de acuerdo al pensamiento de Dios, para que usted, ahora que ha sido apartado, santificado, librado del pecado, Dios le ha demostrado a usted y a mí que sí se puede apartar para Dios, que sí podemos andar en santidad para Dios, que sí podemos estar preparados para recibir sus dones y sus galardones de parte de Dios, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él ha bendecido tu casa. No ha faltado el alimento, no ha faltado el pan, no ha faltado el tomar, el beber, no ha faltado el techo. Y yo sé que Él se suplirá para pagar sus compromisos de ahora en adelante. Solo abra su boca, exprese, no se quede callado, hable con las personas a las que necesita pagar, a las que necesita poner al día sus deudas y todo esto, para que la voz de Dios hable por usted. Dios le dará santificación, porque usted tiene santidad, tiene libertad, tiene redención y tiene salvación. Una gran bendición de parte de Dios. Y termino con Apocalipsis 19, versículo 1, para que entienda para dónde es que vamos y por qué hacemos todo esto. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 1 dice: después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Vuelve a sonar el aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Dice el versículo 6: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados, escuche esto, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Hermanos, bienaventurados somos, porque hemos creído por fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos santificó, nos libertó, nos redimió y nos salvó, para que participemos de esas bodas, de las verdaderas bodas del Cordero, donde ya Jesús nos servirá a la mesa, y eso va a ser en la Nueva Jerusalén, en el reino de Dios, en lo que va a ocurrir dentro de muy poco tiempo, porque el Señor viene. Bienaventurados los que guardan y han limpiado sus ropas en la sangre de su Hijo Jesucristo, porque ellos serán redimidos y seremos llevados a su presencia y gozaremos del Señor por siempre y por la eternidad.